Bueno, en esta parte explicaré un poco lo que corresponde a las compuertas lógicas básicas y las tablas de verdad. Esto es importante explicarlo ya que para pasar a la parte práctica es necesario entender cómo es el comportamiento de lo que hay dentro de esos circuitos integrados. Entonces empezaremos con lo que corresponde a las compuertas lógicas básicas y sus respectivas tablas de verdad. Después posteriormente trabajaremos con circuitos un poco más elaborados, básicos por cierto, ¿no? Pero que rigen de lo que se va a explicar a continuación. Bueno, como que se indica aquí, las tablas de verdad describen la forma como la salida de un circuito lógico. Esto sería un circuito lógico cualquiera, ¿no? No sabemos qué es lo que hay dentro, pero es un circuito lógico. Esa salida depende de los niveles lógicos que haya en las entradas del mismo. Es decir, este circuito, por ejemplo, va a tener dos entradas identificadas como A y B y va a tener una salida identificada con la letra X. La tabla de verdad correspondería a esto que está aquí. ¿Ya? En la tabla de verdad se muestran las combinaciones que existen en las entradas. Como tenemos dos entradas, serían entonces cuatro combinaciones. Recuerden de que la cantidad de combinaciones depende del número de entradas. Como es un sistema binario de base 2, sería 2 elevado a la 2 y eso me da 4 combinaciones. Y estas serían las 4 combinaciones que yo tendría. Para cada combinación yo voy a tener una salida en el lado X. En este ejemplo, como no sé qué circuito hay dentro, esto se lo ha puesto en modo de ejemplo. No sabemos qué circuito hará este tipo de funcionamiento. En el caso de acá, yo tengo en cambio tres entradas definidas como ABC. No importa si no están en orden, porque en este caso dice ABC, también puede haber sido que aquí tengo la letra A, aquí tengo la letra B y por acá tengo la letra C. Eso es indistinto porque el comportamiento del circuito seguirá siendo el mismo. Pero en este ejemplo yo tengo aquí tres entradas, ¿no? Entonces el circuito lógico, circuito digital sería este circuito, donde se evidencia que existen las tres entradas identificadas como A, B y C, y aquí tengo una salida identificada con la letra Y. Las salidas pueden tener distintas letras. Fíjense ustedes que las entradas por lo general corresponden a las primeras letras del abecedario y la salida corresponde a las últimas letras, ¿ya? Entonces aquí yo tendría tres entradas y me doy cuenta que existen 2, 4, 6, 8 combinaciones. ¿Por qué salen 8 combinaciones? Porque nuevamente el sistema binario es un sistema base 2. 2 elevado a la 3, porque vamos a tener tres entradas. Entonces 2 elevado a la 3 sería 8. Yo tendría 8 combinaciones entonces dentro de mi circuito. Y esas son las 8 combinaciones que están aquí, ¿no? Fíjense la secuencia que habíamos indicado anteriormente. Tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí tengo un 0, por lo tanto la siguiente columna, si 0 se multiplica por 2, tendría yo dos ceros. Aquí tengo un 1, acá serían dos unos, y así sucesivamente. En la tercera columna me baso en la columna 2, donde tenía dos ceros por 2, entonces yo tendría 4 ceros. Aquí están los 4 ceros, y lo mismo, tengo dos 1 por 2 serían 4 1, aquí están los 4 1. Entonces de esa manera secuencial yo elaboro mi tabla conforme a la cantidad de entradas. Cuando 3 entradas, entonces serían 8 combinaciones. Y aquí la salida refleja el comportamiento de este circuito que no lo sabemos todavía, cómo se comporta. Entonces esto que está aquí, estos cuadros corresponden a las tablas de verdad, que como indicamos, su salida, que está acá, depende netamente de lo que exista en este lado de las entradas, pues, ¿no? Como nosotros vamos a empezar con la parte más básica, vamos a aplicar el caso de las compuertas lógicas, la compuerta AND, la compuerta OR y la compuerta NOT, en las cuales las tablas de verdad ya están definidas, o sea, ya son fijas, ¿ya? Y es lo que vamos a repasar en este momento. Esta diapositiva ya la mostré anteriormente, es necesario recordarla porque se muestran los sinónimos de los estados lógicos, ¿no? Recuerden, en la diapositiva anterior las entradas valen 0 o valen 1, y esos son los dos estados, ¿no? Altos y bajos, pero que también tienen sinónimos, que son los que están aquí, ¿no? Para un 0 sería un bajo, falso, desactivado, no, interruptor abierto. Para un 1 lógico sería un alto, verdadero, activado, sí, interruptor cerrado, ¿ya? Entonces esto de aquí en algún momento dado lo vamos a mencionar. Entonces se debería entender de parte del estudiante que ya son sinónimos y que identifican o discriminan que nos estamos refiriendo a un cero lógico o a un uno lógico. Bueno, empezamos con la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND, la salida Q, en este caso hemos definido la salida Q, estará en estado alto, ¿ya? O sea aquí, fíjense ustedes la salida Q, de acuerdo a la tabla de verdad,
esta salida estará en estado alto, dice, únicamente si las dos entradas A y B se encuentran en estado alto. Entonces yo verifico la tabla de verdad aquí. Ya, la salida Q, solamente aquí la salida Q es alto. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando las entradas A y B también están en alto. Caso contrario, la salida Q será bajo, que son estos tres estados que están aquí. Por ejemplo, aquí en este estado lógico bajo, las entradas, solamente la A tiene un valor lógico 1, pero la B vale 0. Entonces, en una compuerta AND, este comportamiento lo conocemos como una multiplicación. Porque si hago una multiplicación, por ejemplo, entre A y B, que es 0 por 0, el resultado Q me va a salir 0. La siguiente multiplicación sería 0 por 1, el resultado Q será 0. 1 por 0 también vale 0, entonces el resultado es 0. Mientras que en la última combinación tengo 1 por 1, el resultado va a ser 1. Entonces la compuerta lógica AND tiene un comportamiento de multiplicación, o sea, es una función de multiplicación, es la operación que realiza. Y aquí tenemos lo que es la simbología. Esta simbología es lo que vamos a ver en la parte del simulador e incluso en la hoja de datos de los integrados, que es lo que normalmente encontramos en el internet como información. Esto es correspondiente a la compuerta lógica AND. Pasamos a la compuerta lógica OR. La compuerta lógica OR tiene esta simbología, difiere un poco, parece como una flecha. En cambio aquí la tabla de verdad difiere. Miren como ahora la salida Q tiene tres estados altos. ¿Cómo funciona esto que está aquí? Dice, la salida Q estará en estado alto cuando cualquier entrada o ambas entradas estén en estado alto. Entonces, por ejemplo, aquí una de las entradas es alta, la salida es alta. Acá una de las entradas es alta, la salida es alta. Acá las dos entradas son altas, por lo tanto la salida también es alta. La única que cambia es la primerita, porque yo tengo dos entradas que son bajas. La salida obviamente será baja porque no cumple con lo que está acá. Indica que por esta razón podemos considerar que la salida es el resultado de una suma lógica. Por ejemplo acá 0 más 0 es igual a 0 en la primera combinación. Acá 0 más 1, el resultado sería 1. 1 más 0, el resultado sería 1. Y acá una suma lógica, 1 más 1 seguirá siendo 1. Alguien diría 1 más 1 es 2. Pero recuerde que en sistemas binarios solamente hay dos dígitos, el 0 y el 1. Entonces aquí se coloca el 1. ¿ya? Entonces 1 más 1 sería 1. Entonces la combinación o la operación entre A y B prácticamente resulta una suma. ¿ya? 0 más 0, 0. Y el resto me dan resultados de 1. Entonces lo representamos siempre como esto que está aquí. Pues, ¿no? Q es igual a la suma de A más B. Mientras que en el caso de la compuerta lógica AND, Q es igual a por B, por el efecto de la multiplicación. Entonces esta es la forma de representar la una como un producto y la otra como una suma. Entonces las dos tablas, como indiqué al inicio, las dos tablas de verdad de las compuertas lógicas ya están definidas. Vamos con la tercera compuerta lógica, que tiene una función especial, ¿ya? Porque solamente tiene una entrada. Y esta se la conoce como compuerta lógica NOT. Esta compuerta lo único que hace es mostrar el inverso de la entrada a la salida. Entonces, por ejemplo, si la entrada yo tengo una entrada definida con la letra Q, la salida será el mismo valor que tiene Q, pero negado, que se lo representa como una raya hacia arriba. La tabla de verdad es simple. Si Q vale 0, la salida Q negado va a valer 1. ¿ya? Es la negación, es lo contrario. Mientras que si Q vale 1, la salida Q negada valdrá 0. Este efecto es lo que comúnmente le conocemos como inversor. De cualquier lógico que esté en la entrada, siempre la salida tendrá el efecto contrario. Entonces aquí yo tengo el comportamiento de la compuerta lógica NOT, cuya simbología, pues, como un triángulo y con un círculo aquí a la salida. Entonces estas tres compuertas son las más básicas, la AND, la OR y la NOT. Con las tres compuertas yo puedo hacer circuitos combinatorios que me favorecen para hacer ligeros diseños, bueno, más que todo comprender cómo es la electrónica digital. Desde el punto de vista práctico, ¿ya? La compuerta lógica AND, ¿ya? Una compuerta lógica AND tiene una numeración 74LS08, es decir, si yo voy a la electrónica y quiero comprar compuertas AND, yo pido esta serie 74LS08, entonces me van a dar un integrado como el que está aquí a la derecha. Es un integrado de 14 pines, ¿ya? Se cuenta tal y como lo hacemos con los operacional. Tiene una pequeña muesca aquí al inicio que define o identifica al pin número 1
y de ahí vamos contando en forma de U. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos al otro lado como 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí terminamos con 14. ¿Ya? Este es como físicamente se observa el integrado, mientras que esto es el diagrama interno del integrado. Dice que es una compuerta AND. Quad significa 4, significa que van a haber 4 compuertas AND de 2 entradas cada una. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 entradas, 4 compuertas AND, perdón, y cada compuerta tiene de manera independiente sus 2 entradas y su respectiva salida. ¿Ya? Cada compuerta es independiente, de 2 entradas y una salida. Y hay 2 pines, 2 terminales que se identifican claramente, que es la alimentación. Recuerden que todo integrado necesita ser polarizado, necesita ser alimentado. En este caso, la alimentación de estos integrados siempre será con 5 voltios, donde VCC será 5 voltios positivo, pin 14, y tierra siempre será el pin número 7, con 0 voltios. ¿Ya? Entonces, aquí se demuestra también la muesca y cómo empezamos a contarnos, ¿no? Desde el pin 1 en forma de U hasta llegar al pin número 14. Entonces, cuando trabajemos con el simulador o en la práctica, siempre este diagrama interno me va a servir para, en este caso, guiarme en armar los circuitos. A continuación vamos a ver la siguiente compuerta, que es la compuerta OR. Una compuerta OR, la numeración es 74LS32, así lo pediría yo en electrónica. Quad también indica de que tengo 4 compuertas internas, ¿ya? 4 compuertas lógicas OR de 2 entradas cada una. Y muy similar, pues, ¿no? Coinciden los pines de alimentación, tierra y VCC. Y también los pines de las compuertas, solamente que cambia la simbología y la operación. Pues, ¿no? El siguiente integrado es el inversor dice X inverter, X de 6. 6 inversores. Aquí tenemos los 6 inversores, ¿ya? Con sus respectivos pines de entradas y también la alimentación que coincide con los otros integrados. Entonces, este diagrama también, cuando yo necesito utilizar inversor, aquí tengo disponibles 6 inversores, ¿ya? Aquí yo tengo un circuito básico que tiene 2 compuertas, una AND y una OR. Entonces tiene un comportamiento un poco de operaciones con respecto a las tablas de verdad que nosotros vimos. Y eso lo voy a elaborar desde Paint, que está aquí, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo 3 entradas, la una A y B para la compuerta AND. La salida de la compuerta AND se conecta a una entrada de la compuerta OR, ¿ya? Miren como la salida de esta compuerta viene a ser la entrada de la otra, mientras que la otra entrada de la compuerta OR corresponde a una entrada C. Entonces, si yo me fijaba como es en la diapositiva que vi anteriormente acá arriba, ¿ya? De la compuerta lógica AND, la salida Q corresponde a A por B, el efecto de multiplicación. Lo mismo yo podría escribir acá, es decir, puedo llegar a saber qué expresión tiene el circuito haciendo o colocando las operaciones internas que hay de la compuerta. Entonces, en este caso, yo aquí, a la salida de la compuerta AND, yo tendría la operación A por B, ¿ya? Entonces, significa que en este punto yo tengo la operación de A por B, que es el resultado de, o la interacción de las entradas A y B. Aquí tengo una compuerta OR. La compuerta OR tiene 2 entradas, pero una de las entradas es la operación de A por B y la otra entrada es la entrada C. Como la compuerta OR tiene una función de suma, se estaría sumando ¿qué cosa? Todo este producto de A por B más la entrada C, que eso yo lo podría identificar en este caso, ¿ya? Como, abriendo paréntesis, el producto de A por B, ¿ya? Más la entrada C. Entonces, la salida X de este circuito tiene una expresión lógica. La suma proveniente de la compuerta OR, una de las entradas que era el producto de A por B, que la sacamos acá, y la otra que es la entrada C, que la tenemos aquí. Entonces, esto de aquí es, o mediante esta expresión yo puedo obtener la tabla de verdad de mi circuito lógico. Entonces, esa tabla de verdad nosotros la vamos a elaborar en Excel para llenarla de manera adecuada. Entonces, aquí tengo preparado el archivo de Excel donde
tengo las tres entradas, bueno, A, B y C, ¿ya? Tengo la primera operación que salió de la compuerta A por B, y aquí tengo la salida, pues, ¿no? Que era A por B más C. Bueno, la cuestión es las entradas A, B y C, son tres entradas. Tendría que generar yo algunas combinaciones. La pregunta es cuántas combinaciones yo tendría que tener aquí. Y la respuesta es que el número de combinaciones, recuerden, depende de que el sistema es un sistema binario. Y como tengo tres entradas, entonces el número de combinaciones sería 2 elevado a la 3. Entonces si yo aquí yo pongo igual 2 elevado a la 3, me va a dar el resultado de 2 elevado a la 3. Entonces aquí yo tengo 8 combinaciones, ¿ya? Entonces entre A, B y C me tienen que dar 8 combinaciones. Entonces acuérdense que empezamos llenando de manera secuencial. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahí van 6, 0, 1. Ahí van 8, ¿ya? Entonces aquí tengo la primera columna de A. 2, 4, 6 y 8. Recuerden que la columna B es el doble de números. En este caso tengo un 0, aquí serían 2 ceros. 0, 0, luego sería 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y coincide. Y la tercera columna serían 4 ceros. 1, 2, 3, 4 y 4, 1. Entonces de esta manera yo he armado mi tablita, ¿ya? Esta tabla de verdad de las entradas las he identificado de esta manera. Tengo mis 8 combinaciones. Fíjense que siempre la última combinación está saturada de unos, los 3 unos completos, ¿ya? Lo siguiente es hacer la operación. Vamos a hacer la operación A por B. A por B es un producto, pues no recuerdo. Entonces aquí vamos a poner el resultado del producto de A por B, que ya las tenemos aquí, ¿ya? Entonces sería A por B, 0 por 0, aquí me daría 0. Luego la siguiente combinación, ¿ya? La siguiente combinación sería 0 por 1, eso me da 0. Siguiente combinación, 1 por 0, 0. 1 por 1, ese me va a salir 1. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces solamente hay dos combinaciones en las cuales la salida es 1. Entonces miren cómo la columna A por B se llena ejecutando el producto de A por B, que lo hemos hecho aquí. Solamente aquí coincide el 1, porque 1 por 1 es 1 y acá también 1 por 1 es 1. Vámonos con la siguiente operación. Vamos a hacer una suma entre A por B, que ya lo tenemos aquí, el resultado de A por B ya lo tenemos, más la columna C que está aquí. Entonces vamos a interactuar entre esta columna de aquí, de A por B, más la columna C. ¿Ya? Entonces aquí sería 0 más 0, entonces sería 0, 0 más 0, la otra, 0, la siguiente 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, ¿ya? Bueno, aquí me refería, pues no, 1 más 0, 1, 0 más 1, esto es 1 mismo, sería 0 más 1, 1, 0 más 1, tendríamos entonces 1, y 1 más 1, aquí tendríamos entonces 1. Entonces esta es la tabla de verdad, ¿ya? Todo esto que está aquí correspondería a la tabla de verdad de este circuito lógico que está aquí, donde x igual a por b más c, ¿ya? Entonces este es el resultado de haber hecho el análisis, ¿no? Aplicando la tabla de verdad básica del producto y de la suma. Entonces esta sería mi tabla de verdad para el circuito mostrado aquí, ¿no? Ustedes pueden intentar probando la tabla de verdad que hay en este circuito que está aquí, que este es el que realizamos, pero este también es otro circuito lógico. Aquí yo tengo una OR, donde aquí sería la operación de A más B, pues no, aquí la salida sería A más B, porque esto es una OR, una suma. Esa A más B se ingresa en una entrada que es producto, pero aquí yo tengo una entrada C que se niega, aquí sería C negado, pues, ¿no? La negación de C. Entonces aquí, vamos a ver si yo copio esto, lo pegamos por acá, ya lo tenemos por aquí. Entonces aquí yo tendría
esta operación de A más B, ¿ya? Que es la salida de la compuerta OR. Aquí yo tendría en cambio la entrada C pasa por un inversor, por lo tanto la salida de este inversor sería C negado, ¿ya? Por ahí. Mientras que aquí yo tengo una compuerta AND donde el valor de X, ¿ya? El valor de X en este caso sería la operación de arriba de una de las entradas, que es A más B, multiplicado, ¿ya? Por este caso C negado, pues, ¿no? Que es esta entrada que vino de un inversor. Entonces aquí yo tendría la operación. Entonces todo esto de que está aquí yo también lo podría trabajar en mi tabla de Excel, ¿ya? Los números de combinaciones se mantienen, son 3, son 8. Esto de aquí se mantiene también. Lo que cambiaré es esto, pues, ¿no? Las nuevas expresiones que acaban de salir de este resultado, ¿ya? Entonces tranquilamente se puede trabajar y saber cómo es el resultado. Cuando veamos la práctica, nosotros podemos ya comprobar el funcionamiento de este circuito primero que hicimos, ¿ya? Este circuito que está aquí ya podríamos nosotros comprobarlo ya utilizando el simulador o la parte práctica, y nosotros verificaríamos que la salida, porque esta de aquí es la salida, ¿no? Tiene estos valores cuando nosotros modifiquemos todas estas combinaciones, ¿ya? Y ahí comprobaremos la tabla de verdad de un circuito lógico cualquiera. Entonces hasta aquí la parte de esta clase que corresponde a la introducción de la electrónica digital, ya manejar las compuertas lógicas y las tablas de verdad. Entonces hasta aquí quedaría la explicación de esta clase para ya después posteriormente pasar a la parte práctica.